Hola, hoy vamos a hablar de la reproducción. Muchos de los conceptos que voy a mencionar también han sido tratados previamente en otras asignaturas, por lo que esto también es un refuerzo de conceptos. Ustedes saben que el primer paso en el proceso de desarrollo es la reproducción. ¿Por qué? Porque la reproducción es la condición de permanencia de la vida en el tiempo. Sin reproducción, una especie puede acabarse en una sola generación. Sabemos que hay dos formas de reproducción: asexual, que significa que no hay sexo, y la sexual, en que sí lo hay. Sexo entendido de su definición biológica, esto es la mezcla de genomas entre dos parentales. En la reproducción asexual sabemos que solo hay un progenitor. Los descendientes son genéticamente idénticos a ese parental. Esta forma de reproducción es común en los microorganismos y en metáfitos y metazoos de organización corporal simple. Existe tanto en organismos diploides como en haploides, y los descendientes del parental forman un clon porque todos tienen la misma dotación genética. En los organismos unicelulares hay dos tipos de reproducción asexual: la fisión o escisiparidad, que es la división celular en dos partes iguales y ocurre en los procariontes y muchos de los protistas. Fisión binaria en cianobacterias, se observa cómo se va formando la pared celular entre las dos células hijas, y fisión binaria en bacterias. Estas son fotografías de microscopía electrónica de transmisión. Y la gemación, en que la división celular no es equitativa. Hay una célula que se lleva mucho del citoplasma y otra que apenas lleva el citoplasma suficiente para su supervivencia. Estas son las yemas. Esta gemación unicelular es común en levaduras. Acá vemos fotografías de la gemación unicelular en levaduras. Estas son fotografías de microscopía electrónica de barrido. En la esporulación en unicelulares, el núcleo de la célula progenitora se divide varias veces y produce células especializadas denominadas esporas asexuales. Estas son liberadas y cada una de ellas generará un nuevo individuo unicelular. Cabe resaltar que la esporulación también la tienen las bacterias, pero en ellas no es un mecanismo reproductivo. Si recuerdan, en ellas se crea una pared celular que rodea su material genético, protegiéndolo mientras pasan las temporadas difíciles. Estas células así protegidas se llaman esporas. Una vez las condiciones del medio mejoran, se libera la pared interna y la célula puede recomenzar sus procesos metabólicos, incluyendo su reproducción posterior. En los organismos multicelulares también hay gemación, pero no es una sola célula. La yema es un grupo de células que son capaces de originar nuevos organismos completos. Por ejemplo, las yemas en las esponjas. Una yema crece lateralmente y luego se desprende y se adhiere a un nuevo sustrato donde se desarrolla en un nuevo individuo. Las esponjas también tienen un tipo interesante de reproducción asexual por la degeneración de sus cuerpos y formación de cuerpos reducidos, que son unos pocos amebocitos que son dispersados y son capaces de formar un individuo completo. Otros ejemplos de gemación en organismos animales son las yemas de las hidras, y en medusas y en esponjas, donde toman el nombre de gémulas. La multiplicación sucesiva de yemas que permanecen unidas en grandes cordones en algunos animales marinos constituyen los zooides, y cuando se desprenden las yemas forman nuevos animales completos. El proceso se llama esquizogénesis, es decir, origen por rompimiento. Estos son zooides de ascidias y de medusas. Las yemas permanecen unidas en cordones. Este es un modo de dispersión muy conocido en vegetales y por eso se le llama reproducción vegetativa. Las plantas desarrollan yemas o brotes derivados de las yemas axilares o laterales en este caso. La esporulación es la formación de esporas y se encuentra en organismos multicelulares. Son células individuales especializadas que se desarrollan y originan nuevos organismos. La esporulación es un mecanismo tanto reproductivo como de dispersión. Es común en los hongos y varios grupos vegetales. Acá pueden ver cómo al germinar cada una de estas células o esporas puede producir un nuevo organismo multicelular. Por lo tanto, es una forma de reproducción muy eficiente.
Acá podemos ver la esporulación en hongos. Se observan los esporangios que soltarán las esporas. Recuerden que son células individuales que se dispersan. Acá podemos ver la liberación de las esporas por los hongos en el aire. Se entiende así porque es un mecanismo muy importante de dispersión. Y acá la esporulación en algas y musgos. Hay que resaltar que las esporas se producen por mitosis, por eso no constituyen gametos. Las esporas germinan y forman nuevos organismos. Otro tipo de esporas es el que se encuentra en los soros, que son los esporangios de los helechos. En estos esporangios se encuentran las esporas que son haploides, es decir, que se derivan de meiosis y por eso se llaman meiosporas. Otro tipo de reproducción asexual, que no son yemas ni esporas, es la fragmentación, en el que un pedazo o fragmento del cuerpo se separa del cuerpo que le dio origen y produce un nuevo organismo completo. Este es un sistema muy común en algas, anélidos y en estacas en plantas superiores. En poríferos también hay fragmentación por separación de una parte del cuerpo que se libera y ocupa un nuevo sustrato donde se desarrollan como una nueva esponja. Otros casos de fragmentación muy conocidos en animales es el de la planaria, en el que una parte del cuerpo puede producir una planaria completa nueva. En el caso de la paratomía en ciertos poliquetos marinos, fragmentos del gusano se sueltan y originan nuevos organismos. Se forma un plano de fragmentación transversal en el eje longitudinal y allí se desarrolla la parte cefálica del nuevo animal, antes de desprenderse. En la arquitomía, en Ophiurus y en estrellas de mar, una parte del organismo puede producir organismos completos y además regeneran fácilmente la parte perdida. En las plantas la fragmentación es muy variada, por tubérculos, por bulbos, por rizomas y por estolones. Es también reproducción vegetativa, pues se basa en la presencia de meristemos en las diferentes partes de la planta. Los pastos y otras plantas herbáceas tienen esta forma de reproducción asexual muy eficiente. La poliembrionía ocurre en avispas parásitas y mezcla reproducción sexual y asexual en un sistema muy interesante y muy estudiado. La hembra de la avispa parásita deposita sus huevos en los huevos o larvas de otros insectos, usualmente otros insectos himenópteros, que parasitan plantas. Aquí están parasitando un fruto. Esta hembra ha producido sus huevos por partenogénesis, es decir, que son huevos no fertilizados que van a producir descendientes, pero que son producidos por una alteración de la meiosis, siendo diploides. Dentro del huevo parasitado, estos huevecillos producen por mitosis sin citoquinesis plasmodios con múltiples núcleos. Se llama la mórula. Luego habrá citoquinesis y cada una de las células derivadas se separará del embrión y producirá un nuevo organismo durante el desarrollo. Es decir, a partir de un huevo se producen múltiples organismos. Esto es la multiplicación de los panes. Esto se llama poliembrionía o múltiples embriones a partir de un huevo inicial. La partenogénesis es una especie de alteración de la reproducción sexual que impide que se dé la meiosis y permite que el resultado de la gametogénesis sea un huevo viable. Resulta que la avispa puede hacer eso solo si está infectada por una bacteria del género Wolbachia. La bacteria pasa a las siguientes generaciones solo entre hembras a través de los huevos. En los himenópteros, los huevos productos de fertilización o reproducción sexual producen hembras y los huevos no fertilizados producen machos. Sin embargo, en las hembras infectadas con Wolbachia, el material genético se duplica antes de la meiosis y entonces se producen como resultado huevos diploides que son hembras. Por lo tanto, todos los descendientes de poliembrionía serán hembras. Si se tratan las avispas con antibióticos, se curan de la partenogénesis y de la poliembrionía. Acá pueden ver cómo es el huevo de la avispa parasitado por la bacteria Wolbachia. Se unen dos procesos que llevan a reproducción no mediada por sexo: partenogénesis y poliembrionía. La infección bacteriana permite que las hembras produzcan hembras diploides por partenogénesis y la poliembrionía produce múltiples descendientes de un solo huevo. Si miro de cerca el desarrollo de este huevo dentro del cuerpo de la larva hospedera infectada por los huevos de la avispa parásita, se puede ver cómo en 2 semanas se da el crecimiento de las larvas,
Miren por favor en el día 2 se tiene la mórula que corresponde al plasmodio, luego se separan las células que constituyen la mórula y cada célula se desarrollará en larvas que habitan dentro del cuerpo de la larva ya parasitada. Es interesante ver cómo se desarrollan primero unas larvas acá pintadas de gris y que se llaman larvas soldados. Estas larvas tienen la función de matar cualquier otro huevo o larva de otra avispa parásita que haya depositado sus huevos en ese mismo hospedero. Más tarde, en el desarrollo, cuando la larva hospedera es grande, se desarrollan larvas blancas más grandes, que finalmente van a ser las que sufran metamorfosis y llegan a ser avispas parásitas. Las larvas soldados y la larva hospedera mueren. Podemos concluir que la reproducción asexual es muy exitosa en los organismos unicelulares y puede darse por 3 mecanismos: fisión, gemación y esporulación. Aquí están. En los organismos multicelulares también es muy difundida y puede darse asimismo por gemación, esporulación, fragmentación y poliembrionía. Cuando la fragmentación divide el cuerpo en 2 mitades, se puede también hablar de fisión binaria, la gemación y la fragmentación, que son muy extendidos en animales y plantas. Y finalmente la poliembrionía, que es particular a algunos grupos animales. Muchas gracias.